¿Te has preguntado alguna vez cómo comenzó todo en la mitología griega? Antes de Zeus y los olímpicos, antes de los héroes y los monstruos legendarios, existieron los dioses primordiales, las entidades que dieron forma al universo y sembraron las bases de las historias que conocemos hoy. Acompáñanos en el susurro de las ninfas, donde juntos viajaremos al inicio de los tiempos para explorar cómo nació el universo y las primeras deidades en la mitología griega. Descubriremos cómo el caos primordial dio paso a los titanes, los dioses y los mortales, construyendo la base de uno de los relatos mitológicos más fascinantes de la humanidad. Prepárate para adentrarte en una historia de creación, poder y conflicto que dio forma al cosmos, tal como lo conocemos en los mitos griegos. El caos y los primeros seres. Todo comenzó con el caos. No era un dios, sino una vasta y desordenada extensión de nada, un abismo primigenio que contenía la esencia de todo lo que estaba por venir. Era el estado primordial del universo, desprovisto de forma, tiempo o espacio. A partir de este abismo emergió Gea, la Madre Tierra, quien se convirtió en la fuerza que daría origen a todo lo que conocemos. Junto a ella surgieron otras entidades primordiales: Tártaro, el abismo profundo; Eros, la fuerza del amor y la unión; Nix, la noche; y Erebo, la oscuridad. Estos seres no eran figuras antropomórficas como los dioses olímpicos, sino fuerzas fundamentales que personificaban conceptos esenciales del universo. Gea, la personificación de la Tierra, tomó un papel central al crear a Urano, el cielo estrellado, quien se convertiría en su consorte. Juntos, dieron origen a los primeros seres mitológicos, estableciendo las bases del mundo tal como lo concebían los griegos. Urano cubrió a Gea, formando el firmamento, y su unión simbolizó la creación del orden y la estructura en el universo. La unión de Gea y Urano. La primera dinastía divina. De la unión de Gea y Urano nacieron los cíclopes, seres de inmenso poder con un único ojo en la frente, quienes serían conocidos más tarde por sus habilidades como forjadores divinos. También nacieron los hecatónquiros, gigantes de 100 brazos y 50 cabezas, símbolos de la fuerza bruta y el caos. Sin embargo, Urano, horrorizado por la apariencia de estos hijos, los encerró en el Tártaro, un acto que provocaría la ira de Gea y desencadenaría su caída. Tras estos primeros hijos, llegaron los titanes, una poderosa generación de deidades que representaban diferentes aspectos del mundo natural y cósmico. Entre ellos estaban Cronos, el tiempo; Océano, las aguas que rodean la Tierra; y Temis, la justicia divina. Los titanes fueron fundamentales en el desarrollo del universo, pero su historia también estuvo marcada por conflictos internos y un destino inevitable. Gea, furiosa por el trato que Urano daba a sus hijos, conspiró con los titanes para derrocarlo. Fue Cronos, el más joven y astuto de los titanes, quien respondió al llamado de su madre. Con una hoz forjada por Gea, Cronos derrocó a su padre, marcando el fin de la primera generación de dioses y el inicio de la era de los titanes. Esta historia no es solo un mito, es una metáfora del conflicto entre el orden y el caos, entre el crecimiento y la represión. La era de los titanes y el nacimiento de Zeus. Con Urano derrotado, Cronos tomó el control del cosmos y reinó junto a su hermana Rea. Este acto marcó el inicio de la Era Dorada, un tiempo de paz y abundancia gobernado por los titanes. Bajo el reinado de Cronos, los mortales vivieron en armonía con la naturaleza. Se decía que no existía el sufrimiento ni la vejez, y la tierra producía frutos sin necesidad de trabajo. Esta época fue idealizada por los poetas griegos como un tiempo de perfección. Sin embargo, Cronos heredó el temor de su padre, el miedo de ser derrocado por sus propios hijos. Para evitarlo, devoraba a sus descendientes al nacer. Pero Rea, cansada de su crueldad, urdió un plan. Cuando nació Zeus, el más joven de sus hijos, lo escondió en una cueva en Creta y le dio a Cronos una piedra envuelta en pañales, que éste tragó sin cuestionar.
Zeus creció en secreto, alimentado por la cabra Amaltea y cuidado por ninfas, hasta que llegó el momento de enfrentarse a su padre y liberar a sus hermanos. La guerra cósmica. Titanomaquia. La batalla entre los titanes y los dioses olímpicos es una de las historias más épicas de la mitología griega. Zeus, junto a sus hermanos liberados, Poseidón y Hades, lideró una rebelión contra Cronos y los titanes, conocida como la Titanomaquia. Durante 10 años, los olímpicos, liderados por Zeus, lucharon contra los titanes en una guerra épica que culminó con la victoria de los jóvenes dioses, con la ayuda de los cíclopes, quienes les forjaron sus armas míticas: el rayo para Zeus, el tridente para Poseidón y el casco de invisibilidad para Hades. Los dioses lograron derrocar a los titanes, quienes fueron encarcelados en el Tártaro, y Zeus ascendió como el nuevo rey de los dioses. Este evento marcó el inicio de la era de los dioses olímpicos, que gobernarían el mundo desde el Monte Olimpo. El legado de los dioses primordiales. Aunque los dioses olímpicos dominaron el panteón griego, los dioses primordiales nunca desaparecieron del todo. Gea, por ejemplo, siguió jugando un papel importante en varias historias, como cuando ayudó a los gigantes en su guerra contra los olímpicos. El Tártaro continuó siendo el lugar donde se confinaban a los seres más peligrosos. Y Eros, aunque transformado en una deidad menor en épocas posteriores, siguió representando la fuerza ineludible del amor y el deseo que mueve el universo. La mitología griega no solo nos cuenta cómo nació el universo, sino que nos muestra las fuerzas fundamentales que los antiguos griegos percibían como la base de la existencia. Desde el caos hasta Zeus, cada generación de dioses refleja los ciclos de creación, conflicto y renovación que también encontramos en nuestras propias vidas. ¿No es asombroso cómo estas historias, aunque antiguas, siguen resonando en nuestro mundo moderno? Si quieres seguir explorando historias como esta, no olvides suscribirte a El Susurro de las Ninfas y compartir este video. Déjanos un comentario con tu parte favorita de esta historia.